Soy la doctora Blanca Rizabalaga y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos. Ok, ¿por qué es importante la clasificación? La clasificación es una forma de poder tener un orden para poder estudiar, para poder visualizar algún objeto, y para la biología es importante el poder tener una clasificación. La biología clasifica a los seres vivos en 5 reinos y 3 dominios. Aquí, Whittaker en 1969 hace una clasificación por complejidad. Como podrás ver, tenemos al reino de las moneras o de las bacterias en lo más bajo, porque son organismos procariontes y son más simples, y en la parte superior tenemos a los seres vivos que pueden ser más complejos eucariontes. Después tenemos a Margulis y Schwartz en 1985 que hacen una clasificación de acuerdo a las características que cada uno de los reinos tiene, y ellos engloban, ¿sí?, de la misma manera a los 5 reinos, como puedes ver en la imagen. Actualmente se ha agregado a una clasificación de los seres vivos la de Carl Woerth en 1990, que habla sobre 3 dominios, y esto tiene que ver a partir del antecesor común de donde se originan estas especies, considerando el dominio bacteria, el arquea y el eucaria. La taxonomía proviene del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o regla, por lo que la taxonomía sería la regla para el ordenamiento de los seres vivos. La taxonomía es la ciencia de la clasificación que busca dar un orden en la biodiversidad. Identifica y da nombre a los organismos a partir de diferentes categorías o taxones, que es decir, la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el filo o división, el reino, el dominio y la vida. Un taxónomo es el científico que se especializa en la taxonomía. Trata de entender las relaciones entre los organismos para poder identificarlos y darles nombre. Existe una línea del tiempo para la clasificación de los seres vivos. Como podrás ver, la clasificación data desde la época de Aristóteles, quien es el primero en poder clasificar a los seres vivos. Él lo hace a partir de 3 reinos: el animal, el vegetal, el mineral, e introduce el término de especie. Teofrasto clasifica las plantas por tamaños. John Ray es el primero en que da una clasificación a partir de la óptica de la naturaleza, considerando aspectos fenotípicos o externos. Carl von Linneo es considerado el padre de la nomenclatura nominal, que es el que va a darnos la especie y el género. Darwin clasifica las especies a partir de la selección natural. Haeckel da una óptica filogenética. Whittaker propone la clasificación basada en los 5 reinos, y por último tienes a Woese, que es el que va a dar la clasificación por los 3 dominios, que tiene que ver con el antecesor común. Aquí en esta imagen puedes observar los 5 reinos y los 3 dominios, donde un dominio es la categoría taxonómica más alta en la que se divide a los seres vivos. Con el tiempo y a través de estudios moleculares y genomas secuenciados, se crearon estos 3 dominios, que es el arquea, el bacterias y el eucaria. Y tenemos a los reinos, que es cada una de las grandes subdivisiones de los seres vivos. Para poderlos clasificar hay 5 reinos: el vegetal, el animal, el fungi, el monera y el protista. Hablaremos primero del reino Plantae. Las plantas
son organismos eucarióticos y multicelulares. La mayoría son fotosintéticos, inmóviles, con reproducción sexual y asexual. Parte de su nutrición la consiguen por absorción. Tenemos al reino Animalia o animal, que son organismos eucariontes, multicelulares, con una nutrición a partir de la ingestión y la digestión, y pertenecen a este reino los animales invertebrados, artrópodos y no artrópodos, y los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Como podrás ver, es uno de los grupos o de los reinos donde más abundantes especies existen. Tenemos al reino protista o protozoario, que presentan las estructuras biológicas más sencillas entre los eucariontas. Puede presentar una estructura unicelular, son autótrofos, son eucariontas, no forman tejidos y algunos pueden ser heterótrofos. Generalmente son aerobios, se reproducen sexual por procesos de meiosis o asexualmente por procesos de mitosis. Son acuáticos o se desarrollan en ambientes terrestres y húmedos. Tenemos al reino Monera, que son organismos unicelulares procariontes que carecen de membrana nuclear, y sus organelos celulares tampoco tienen membranas. Poseen una molécula de ADN, su nutrición puede ser heterotrófica o autotrófica, se reproducen comúnmente de forma sexual y son ejemplo las algas verde-azules que carecen de núcleo, pero que pueden producir la clorofila como las plantas que son más superiores. Tenemos al reino fungi o de los hongos, que son organismos eucarióticos, la mayoría son multicelulares o multinucleares, su nutrición es por absorción, se reproducen incluyendo ciclos asexuales y sexuales y se dividen en tres: basidomicetos, deuteromicetos y micoficofitos. Estos organismos, como puedes ver, todos los que hemos hablado, son organismos que se van a caracterizar por el tipo de célula que los compone. Si hablamos de organismos procariontes, que son células más primitivas, más simples, o de organismos más complejos, que son los eucariontes. Esto nos va a permitir poder entender un poco la clasificación taxonómica de Gauss. Gauss es el que determina los tres grandes dominios: las bacterias como uno solo, en donde tenemos características de organismos procariontes simples; las arqueas, que son organismos muy primitivos; y los de eucaria, que es el dominio que contiene a la mayor cantidad de seres vivos. Para poder entender lo que significa cada uno de estos dominios, tenemos el de las eubacterias o bacterias, que son las células procariontes que forman esporas, que tienen diferentes formas, como ves en la imagen, y son todas aquellas, algunas de esta clasificación, que producen enfermedades. Tenemos las arqueas o arqueobacterias, que son las más comunes o más abundantes dentro del planeta, porque son los primeros organismos que se generaron. Y por último tenemos el eucaria, que son los organismos eucariontes más evolucionados, en donde vamos a poder incluir los cuatro reinos, que serían los protistas, los hongos, las plantas y los animales. A partir de esta clasificación, nosotros podemos estudiar a los seres vivos. Te agradezco mucho tu atención. Soy la doctora Blanca Rizabalaga y nos seguimos viendo en la próxima. Adiós.